¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al ¿Qué Show del tal, Básquet. family? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Hoy toca mojarnos porque vamos a hablar de un jugador de excepción de cada equipo de la Liga Andesa. Hoy parte 1, hoy vamos a hacer únicamente de 9 equipos y la semana que viene habrá parte 2 porque si no, Pablo, hacemos un vídeo de 18 equipos con 18 jugadores y nos vamos a pues casi 50 minutos y no puede ser. Tienen que ser vídeos un poquito más frescos y más cortos, hombre. Ha sido difícil, hacer este. Muy difícil, Ha sido sí. muy difícil. De hecho, ahora después de la intro haremos una matización muy Ajá. importante, ¿no? ¿Existe matización? ¿O se dice haremos un matiz? Mal no suena. Mal no suena, no lo Mal sé, no la suena. verdad que lo he dicho No sé sin si tener ni existe. respaldo de la idea, efectivamente. Pero bueno, vamos a meter ya la intro porque me parece que hoy es un vídeo que si no se nos va a ir largo, ¿eh? Si ya se nos iba a ir largo con 18, o sea, se nos iba a ir largo con 18, pero yo creo que con los 9 de hoy, aún así va a ser un vídeo bastante curioso. Así que vamos para adentro, venga. Hola, chicos, vamos a darle caña. Vamos allá, amigos, a hablar de una decepción de cada equipo de la ACB. Como siempre, suscribiros al canal, que quedan menos de 30 personas para los 6.500. Darle caña al botón, que es gratis y nos ayuda una barbaridad. También seguirnos en redes sociales, que seguimos por ahí a tope. Hoy, Pablo, clasicazo, hoy a la noche, Uy, sí. 8:45, a ver si debuta Raúl Neto. Vamos a ver, pinta que sí. Y mañana lo comentaremos, ¿no? Aquí en el canal. Mañana lo comentaremos. Así que sí, estaremos aquí a tope y vamos a darle caña a vamos, cada jugador, ¿no? Don let's Pablo. go. Dale. Empezamos además fuertecitos, Sí. porque vamos a coger mitad de como la ACB los ordena, que es Por orden alfabético, por orden entiendo. alfabético, pues empezamos por el Barça, así que empezamos fuertes. ¿Una decepción del Barça, Pablo? No me Pues está Billy claro. Hernán Gómez, tío. Sí. A ver, matización. No, espera, no lo hemos ni matizado. Bueno, en Son este caso- jugadores, vamos a decir jugadores, los cuales la mayoría sí que son decepciones y otros hemos tenido que forzar maquinaria para poner un jugador. Es decir, que no es que hayan sido una decepción como tal, pero si hay que sacar a uno, es uno del que se puede esperar un poquillo más, ¿no? Este no es el caso porque creo que Billy Hernán Gómez sí que está siendo un poco de decepción. ¿Por qué? ¿Lo fue la temporada pasada? Sí, evidentemente fue decepción la temporada pasada. Pero esta temporada, con un cambio de entrenador, con Peñarroya, con diferente confección de la plantilla, pues esperaba un Billy Hernán Gómez pues con más importancia, más impacto dentro del juego y un poquito esa versión no parecida a la del MVP del Eurobasket, pero de alguna manera similar, ¿no? Con mucho impacto. Y no lo estamos viendo ni con Peñarroya, ni lo vimos con Grimao, ni tampoco parece que se vaya a ver en algún momento, don Pablo. A ver, hay una cuestión con Billy, ¿no? Que al final el año pasado sí que es cierto que en Euroliga se queda sin jugar en muchos partidos, le cuesta impactar bien en el equipo, sobre todo defensivamente sufre mucho y eso disminuye enormemente sus minutos, pero en ACB fue decisivo, determinante, marcó muchas diferencias y tuvo partidos de anotación muy alta, de mucha valoración. Este año están hasta brillando por su ausencia esos partidos en la liga doméstica, es decir, no está contando muchos días para Peñarroya en Euroliga. Cuando digo no contar es directamente no contar. El año pasado Grimao se le pegaron palos o por lo menos fue objeto de conversación que Grimao solo ponía 6, 7, 8 minutos a Billy, pero es que este año ha habido varios partidos ya, o sea, ya como una norma habitual o por lo menos no como algo raro, que Peñarroya directamente no lo pone ni un solo segundo en pista, lo cual es grave, pero encima en ACB también ha habido días en los que no ha jugado, en los que ha jugado muy poco y en los que encima cuando tiene más minutos le está incluso costando hacer números, que es algo que Billy siempre ha tenido. Su impacto ha podido ser mayor o menor en el colectivo, en el juego del equipo, pero sí que es verdad que los números tenían una facilidad tremenda. De hecho, cuando la gente se quejaba de que en la NBA no jugaba, yo siempre decía, oye, pero Billy, ¿por qué no ha jugado si ha hecho 10-10? Y decía, porque es un jugador, yo siempre he tendido a decir que es un jugador con una facilidad para hacer números que a veces engaña. Y que tiene otras carencias que son difíciles de solventar o que implican un entramado defensivo, sobre todo, que a lo mejor no te compensa que gire en torno a él tanto. Pero desde luego es una decepción muy grande a todos los niveles. Y en este caso, hablando de Liga Andesa, para mí es incluso más decepcionante. Porque en Euroliga te lo podías incluso llegar a esperar. Fíjate lo que te digo. Porque en Euroliga es otro mundo. Pero en ACB es que es duro un jugador del caché de Billy que no juega en Euroliga y que encima tampoco está jugando 35 minutos por partido en ACB. Claro que sí. Exagerando, además, claro. Y además lo que cobra. Bueno, eso ya es otro tema. Claro, una vez cobras ese dinero ya tienes que responder de alguna manera. Y Billy, pues, no lo está haciendo. No sé si la gente estará de acuerdo como la principal decepción del Barça, pero eso que no, la gente nos lo deje por comentarios. De Baskonia, Pablo. De Baskonia hay varios. Ahora abrimos debate. Hemos elegido a Roj Cabo Poulos, un jugador que está
destinado a dar un Curioso, paso curioso. adelante. Es curiosa la elección, es curiosa. Sí, es curioso porque eso es un jugador joven del cual se esperaba mucho más. El año pasado hablábamos de adaptación a Baskonia, a la Euroliga, un Sí. jugador que tiene muy buena pinta, como 4 abierto, un poquito también polivalente, pero no hemos visto de momento ninguna buena No. versión de Ross Cavopoulos. ¿Algún destello durante algún partido? Sí, Algún día. del tipo de jugador que puede ser. ¿Lo veremos algún día? Probablemente sí, pero no estamos viendo. Debate, Pablo. Hemos dicho Ross Cavopoulos porque es como lo más claro, pero luego está el tema de Trent Forrest, que habrá gente que piense que es decepción y que se esperaba mucho más. Está Kamar Baldwin. Está Marcus Howard, porque Marcus Jeje. Howard no ha empezado bien la temporada. Y hemos visto que a nivel numérico engaña, porque en ACB promedia casi 15 puntos por partido. Claro, también, si hay un día que hace 38, pues los números suben, ¿no? Evidentemente, pero también es una decepción, ¿eh? El inicio de Marcus Howard. Sí, bueno, de hecho es que el último partido aquel de muchísimos puntos le habrá subido la media a más de 5 por partido, seguro. Seguro. Desde luego, Howard, yo creo que en cuanto a porcentaje, en cuanto a impacto en el equipo, tiene que dar muchísimo más. Y ha sido un poco ese último nombre, ese nombre a última hora que hemos sacado antes de empezar a grabar, como diciendo, vamos a esperar un segundo, porque a lo mejor Marcus Howard es un nombre a meter en lo que relativo a decepción Baskonia y ACB. En Euroliga es otro rollo, aunque tampoco está. Para mí, Marcus Howard no es como decepción, pero sí que es un jugador al que hay que exigirle mucho más. ¿Qué Sí. ocurre? Que ha habido equipos que ahora veremos que ha sido muy difícil encontrar un jugador por debajo del nivel que se le podía pedir, y en Sí. cambio con Baskonia nos ocurre que hay muchos por debajo de las expectativas que había con ellos en agosto. Entonces hay que calibrar un poco y hay que equilibrar y valorar cuál nos compensa más. Baldwin no ha jugado apenas. Forrest, los números y tal muchos días han sido mejores de lo que las sensaciones dice. Pero yo creo que Ross Cavopoulos es un buen nombre porque, sobre todo lo que has dicho, el año pasado se le pasaron muchas cosas, o muchos días desaparecido, o días sin jugar, o malos porcentajes. Bueno, se le permitieron cosas con la excusa, digamos, o el cartel o la vitola de el año de adaptación. Este año, este curso, hay que exigirle más. Y creo que es un jugador muy termómetro de Baskonia. Quiero decir, cuando Marcus Howard está bien, Baskonia rinde mejor y tiene más posibilidades de ganar, sin duda. Cuando Baldwin, incluso el tema de Forrest, bueno, cuando están acertados estos jugadores, Baskonia, pues Cabarrot tiene mejores números y puede ganar más partidos. Pero a mí, Cavopoulos me parece un expediente, un factor X que puede hacer subir al siguiente nivel a Baskonia y competir por lo que verdaderamente quiere competir, que son play-in de Euroliga y demás. ¿Por qué? Porque es un tirador, pero tiene a campo abierto, es potente físicamente, defensivamente tiene condiciones, tiene que mejorar, pero tiene condiciones para ello. Sí. Es un jugador que requiere de poco balón, es decir, que el día que esté bien, los que más balón tienen lo van a notar poco, porque no va a requerir de mucho balón en sus manos, Claro. pero lo van a notar en cuanto a, pues, a tiros abiertos y las cifras anotadoras del equipo. Es decir, es un jugador que a veces cuando está mal pasa sin pena ni gloria, Sí, pero pues que cuando esté bien se va a notar muchísimo en Baskonia. Sí, y va a ayudar mucho al equipo, a la Sí, sí. fluidez, a los espacios y Los y a todo, y a la espacios, los anotación. espacios. Es un jugador que ocupa muy bien las esquinas, pero Tiene- tiene que meterlas. Y tiene mucho potencial, pero todavía tiene que sacarlo a relucir Sí. sin ningún tipo de duda. Vamos con Girona. Aquí nos Vamos. ha costado, Pablo, sacar un nombre en Girona, Sí. pese al récord, que no llevan un buen récord. No lleva. Pero hemos tenido que elegir a James Nagy, Sí. cedido del Barça. Claro, tuvo un partido Aquí bueno, me ha sorprendido, hundido. Me ha sorprendido los Sí. números y todo, porque el último partido creo que fue bueno y nos engañó un poco a todos, ¿no? Sí, nos hemos metido aquí un poquito a las cifras, pero claro, es que James Nagy apenas pasa de los 20 minutos en únicamente 2 partidos, y en el resto, pues hace, por ejemplo, 6 puntos, 2 puntos, 4 puntos, 10 puntos, que fue el mejor día suyo, y 7 puntos. James Nagy, por lo que habíamos visto en el Barça, era un jugador que estaba destinado a que si recalaba en un equipo de la zona media-baja del ACB, pues podía tener impacto en cuanto a ser titular, referente en la ofensiva y en varios aspectos del juego. Encima también a nivel de rebote solo hay un día que ha superado los 5, que ha sido el último día que reboteó 6. Entonces yo creo que de James Nagy se espera bastante más, ¿no? Porque con ese poder físico no se puede decir que es un chaval, porque también ha tenido, pues, dinámica en el Barça y tal, o sea que es un tío que también ha vivido ciertas experiencias, ¿no? Y yo creo que de James Nagy, en un contexto como Girona, pues se tiene que esperar más, evidentemente. Yo pienso que a lo mejor nos hemos equivocado un poco por el perfil de jugador que es, ¿no? Me refiero. Quiero decir, yo creo que, por ejemplo, Nagy en el Barcelona, si no hubiese tenido esos problemas físicos de espalda, si no hubiesen fichado a Billy, quiero decir, Billy al final, con lo que cobra y el caché con el que viene, al final siempre hay que ponerlo y hay que intentar y tal, pero si el verano pasado no ficha al Barça Billy y Nagy tiene un rol ahí de suplente de Bessel y demás, yo personalmente creo que era un jugador muy aprovechable para un equipo como el Barcelona, Sí. porque es un jugador muy físico, es un jugador que corre muy bien la pista, muy atlético, que intimida, que cambia muchos tiros, que vuela por encima del aro, que pone buenos bloqueos en el 2x2. Parece un jugador, pero carece de muchos recursos cerca del aro.
cierto tacto en algunos momentos en tiros de corta y media distancia, no abre mucho el campo, carece de juego, digamos, al poste bajo, como se dice clásicamente, ¿no? O de espaldas al aro. Entonces, ahí está la balanza, ¿no? Yo pensaba que en un equipo de un calado mayor, en el que el balón está en manos de otros jugadores, sobre todo de perímetro, Nagy podía tener un buen papel. Y en cambio, claro, lo que te pide el cuerpo cuando un jugador es drafteado en la NBA, canterano del Barcelona, que ha hecho buenos números cuando ha estado bien físicamente en el Barça, se marcha a un club como Girona, es exigirle y esperar de él unos números que a lo mejor no está capacitado para hacer. Porque por dentro, claro, si fuese un jugador con más recursos, más puntos en las manos, ¿no? De elaboración propia, pues sería un jugador que le vendría de perlas a Girona. Claro. Pero claro, los generadores de Girona que nutren a un jugador como Nagy son muy buenos jugadores, por supuesto, pero no son los del Barcelona. No. Cuando tú juegas contra Girona, te puedes centrar también mucho más en frenar a un jugador como Nagy, sus caídas al aro y demás, porque te preocupan menos el resto de jugadores, cosa que con el Barcelona no podría hacer, ¿no? Las miradas mirarían a otro lado. Entonces, yo creo que hay que plantearse qué esperamos de Nagy y si verdaderamente Nagy está en el sitio adecuado o que una mala temporada en Girona no puede decir que a lo mejor se marche a la NBA y lo haga bien o que regrese al Barcelona y lo haga bien. Hay que ver eso, ¿eh? Hay que verlo, sí, señor. Vamos con Manresa, Pablo, que aquí Bueno, esto es tremendo. no hay nadie en Manresa. No Para hay mí no hay nadie que nadie, lo haya hecho sí. mal porque hemos intentado rebuscar, ¿no? Se nos ha venido a la cabeza Cameron Hunt porque ha tenido días muy malos, pero es que también ha tenido días muy buenos. Entonces creo que todavía le falta encontrar esa regularidad. Hemos pensado en Nova Sohan, pero Sohan también ha tenido días muy buenos. Mario Sansuperi, que últimamente está brutal. Sí. Evidentemente, pues si te vas a Derrick Carlston Jr., es ahora mismo de los mejores jugadores de la liga andesa. Entonces, con todo lo que han traído, no hay nadie que digas está por debajo de lo que se esperaba. Así que Manresa de momento chapó, ¿no? Sí, sí, porque para mí tiene mucho mérito, porque el listón estaba tan alto que era muy fácil que alguien no rindiese como se esperaba. El listón estaba muy alto y tanto los que continúan como los que han llegado, claro, han tenido días brillantes, han tenido días muy buenos. Bueno, escucha, es que hasta Vescovi, el uruguayo, ha tenido destellos y era un melonazo. Claro, y la cuestión es cuánto esperas de X jugador, ¿no? Tampoco puedes ahora, pues no, este jugador, ha jugado 5 minutos y tampoco esperabas mucho. Pues tampoco se le puede meter en este tipo de vídeos. Lo que has dicho, yo creo que es un vídeo que si hace 3 semanas lo hubiésemos hecho, habríamos metido a Sainz-Superi, porque sí que había había muchas palabras en torno a Sainz-Superi, se hablaba por mucho. La pretemporada y tal. Efectivamente. Y luego su inicio, pues. Dejó que desear, pero ya hablamos de la necesidad de tener paciencia con un chico así, que al final encontraría su sitio, y así ha sido. Entonces, nada, para mí Manresa tiene mucho mérito el inicio, porque insisto, es muy complicado. La última experiencia en ACB de Ocampo fue Zaragoza. No se me acabó bien. Las últimas en general en plural no habían sido buenas. Había mucho run en torno a su figura, vale que en Tizona lo hizo bien. Y eso, sumado a la sombra de Pedro Martínez, era muy complicado. Y ha sido un inicio de temporada para mí idílico en contexto Manresa. Sí, señor. Vamos, Pablo, con nuestro Casa de Zaragoza. Sí. Que aquí no nos ha costado encontrar, pero hemos tenido dos opciones. Nos hemos decantado finalmente por Joaquín Rodríguez, que viene del Betis, todo el mundo lo conoce, ¿no? Una de las mayores perlas que tiene buena pinta en esta liga andesa. Claro, hemos dicho o Joaquín Rodríguez o AJ Slaughter. O incluso Langarita, claro. O incluso Langarita, pero es que como Langarita directamente ni ha jugado, pues no, pero Langarita ya dijo Porfirio en una entrevista antes de empezar que se tenía que marchar a Levi, él no quiso y tal, o sea, las expectativas ya eran estas, la verdad. Sí, o sea que Langarita si no juegas porque realmente pues Porfirio ya se lo dijo y se lo avisó, pero no hizo caso y se ha quedado en Zaragoza. Veremos qué pasa con el futuro de Langarita. Pero claro, Breogán y tal, por cierto. Sí, suena Breogán, cierto. Y lo de Belgeins, la renovación, también no la hemos comentado, pero bueno. Sí, señor, renovación lo comentaremos si no algún día. Pero eso de Casa de Montes, o Joaquín Rodríguez. De Joaquín había expectativas, porque el rush final que hizo con el Betis la temporada pasada llevaba a ilusionar. Además es un jugador grande, con recursos, que defensivamente creo que es una pasada porque físicamente es un toro, que además tiene buena capacidad de entrar para adentro, tiene buena lectura y tal. Pero claro, en Zaragoza le está costando, porque es que hay mucho talento. Pues está Belgens al lado, está Dublevich, está Bango, está no sé quién. Y claro, te aparece mucha gente todos los días. Y Joaquín, para brillar en ese escenario, le está costando bastante. AJ Slaughter, por su parte, se esperaba mucha más explosión ofensiva. Días de estos de 20 puntos, de meterte 5 triples, tal. No ha llegado ningún día de esos, pero sí que hay días que te mete 10, 11, tal, y te ayuda en ciertos momentos. Pero de Slaughter también se espera mucho más. Sí, de Slaughter, a ver, Slaughter llega con un cartel importante, pero yo creo que le suaviza un poco las expectativas el hecho de que llega Spisu, de que llega, de que se renueva o se mantiene a Belgeins, de que llegan Dublevich, de que llega Bango. Entonces al final, eso es, Justa se mantiene, le descarga bastante de responsabilidad.
Entonces llama menos la atención. Si algún jugador de estos hubiese estado a un nivel un poco inferior, o a Bango le hubiese costado más adaptarse, o Dublevich estuviese peor físicamente, o Belhens, tal, pues se habría notado más el que para mí es un regulero inicio de Slaughter. Sí. Pero el tema de Joaquín Rodríguez, lo que has dicho, sobre todo es un jugador, son dos jugadores en una etapa de su carrera profesional muy distinta. Claro. Que Slaughter, tal, pues bueno, al final es muy, ya es bueno, iba a decir muy mayor, quiero decir, es ya un jugador veterano. Sí, Es un sí. jugador veterano, lleva muchos años en la élite. Tiene 38 Y casi llega 40. en algún momento va a dejar de hacer esas explosiones, de tener esas explosiones anotadoras. A lo mejor ha llegado ya el momento, nunca se sabe. Pero Joaquín Rodríguez no es por actitud, porque el tío sale a comerse el mundo siempre que pisa la pista, Sí. pero está claro Y que no le han defiende salido, muy claro, bien. no le han salido tan bien como se esperaban las cosas. Ahora bien, la confianza creo por parte de Porfirio la tiene. Creo que es un jugador que, pese a valoración negativa en varios partidos o malos porcentajes en los tiros y demás, aporta otras cosas que no aparecen en la valoración ni en la estadística y que le van a seguir haciendo jugar. Pero está claro que necesita varios partidos con continuidad, de buenos porcentajes, de sentirse importante en la anotación para poder, bueno, no remontar el vuelo, pero seguir volando, ¿no? Seguir hacia adelante Sí. con la progresión que apuntaba a final de temporada en Betis, en Leboro el año pasado. Sí, así es. En primera Vamos, fe, Pablo. bueno, primera fe, Leboro. Primera fe, Leboro, Sí, bueno. la LEB, lo que sea, segunda. Vamos a darle caña a La Covirán categoría Granada, del Pablo. plata del baloncesto español. Así es, sí, señor. Bueno, eso era Les Plata antes, ¿no? Bueno, no, Plata, venga, tal. ahora ya sé lo que. Ya, bueno. Ya, ya. complicado. Primera fe ya. Sí. Covirán Granada, Pablo. Jean Clavel, ¿eh? Hemos elegido aquí al jugador puertorriqueño, si no me equivoco, es Sí. de Puerto Rico, Jean Clavel. Puede ser. Ahora te lo digo. Sí, sí. De Jean Clavel se esperaba bastante, sobre todo porque de los primeros días hizo muy buenos destellos. Hubo un día que hizo 25 puntos, pero claro, había días de vacío, ¿no? De que hacía falta pues mucha más anotación Puertorriqueño. interior. Y Jean Clavel pues no lo está teniendo. Yo creo que dentro de Granada hay varias decepciones, no en cuanto a lo que se... El problema es que de Granada, ¿qué se esperaba de ciertos Ya, jugadores? pues yo, por ejemplo, me cuesta mucho y ni te lo he planteado poner a Sergi García, pero sí que es verdad que con el final de temporada en Breogán, en la repercusión que en lo que a noticias de equipos de la zona baja tuvo, que Granada se llevase a un jugador tan Sergi. clave de Breogán, que iban a ser rivales directos y lo habían sido, escupo mucho protagonismo, empieza muy bien en la jornada 1 en el Palau, yo esperaba más de Sergi García. Sí, sí. Claro, decepción es una palabra muy grande. Claro. Y Clavel sí que es cierto que es un jugador que se esperaba más continuidad, más solidez en la anotación, ¿no? Más continuidad, ser más regular, y no lo está logrando. Entonces, me parece más adecuado hablar de Clavel. Pero Sergi García, cuidado, porque yo esperaba bastante más de Sergi García. Sí, también Yo es lo pensaba que iba a estar en comentabas, en estas ventanas. Vale que está lesionado, pero pensaba que iba a ser un jugador que por rendimiento, números, por merecimientos, iba a estar en estas ventanas, sin ninguna Sí, duda. también eso pintaba que iba a ser uno de los grandes referentes de Granada. Lo está siendo en cuanto a minutos y en cuanto a importancia en la pista. Sí, sí, claro. Pero como tal, a nivel numérico y tal, no lo está siendo del todo. Luego, evidentemente, hay varios jugadores de los que se espera mucho más. Jacob Wiley, Russell, Bamford, Sí. tal. Pero claro, ¿hasta qué punto esperas mucho de ellos? ¿Sabes? Claro. A Entonces, ver, ¿hasta qué punto es decepción que no que claro. estén así? A ver, por matizar el tema de Sergi García, yo cuando hablo de un base con la experiencia que tiene, que además ya no es un chaval, quiero decir, es joven todavía, No, no. 28 creo que tiene años o algo así, 27, sí. pero que ha pasado por muchos equipos, tiene un conocimiento del juego y del ACB que es muy importante, y tienen cosas que, aunque lleven valoración negativa o estén con malos porcentajes y tal, siguen liderando y teniendo un impacto positivo en el equipo. Quiero decir, Granada ha ganado el partido aquel ajustado a Coruña. Bueno, tiene momentos en los que tener un base como Sergi García, aunque lleve uno de 9 en triples o uno de 10 en tiros de campo y no esté jugando del todo bien en lo que al acierto se refiere, sabe cuándo poner un puntito de pausa, cuándo hay que correr, sabe cuándo mandar ciertas situaciones, cuándo buscar otra cosa. Quiero decir, hay cosas que no aparecen en la valoración y que Sergi García a Granada se las da. O sea, yo no estoy diciendo tal, pero si nos basamos en lo numérico, lo que has dicho, Sergi García se esperaba un poco más. Y hay otros jugadores en los que el debate es, pues eso, la duda es cuánto se esperaba, ¿no? Y bueno, pues Russell, ¿cuánto se esperaba de Russell? O Bamford, ¿cuánto se esperaba? Bamford no está mal, numéricamente, No. pero ¿cuánto se esperaban? Rubén Guerrero, Edgar Vicedo, pues jugadores de tendencia, para mí son jugadores de un buen rol, Pera Tomás, de buen rol, de solidez, de días, dureza, ¿no? claro, bueno, Vicedo tuvo un día de muchos triples y tal, pero sobre todo de pegamento, de que el equipo esté equilibrado y sea un equipo duro y al que cueste ganarle.
Pero más allá de eso, no se esperaba tampoco unas cifras espectaculares. Así es. Nos vamos, Pablo, para las islas, vamos para Gran Canaria, que Sí. aquí nos ha costado muchísimo encontrar a alguien porque creo que están todos bastante bien. Sí. Y nos hemos decantado por Joe Thomason, que en cuanto a cifras anotadoras no está brillando como tal, pero tampoco tiene un rol de mega determinante a nivel ofensivo, porque hay muchos días de Brusino, hay muchos días de Holmesley y tal. Entonces, digamos que Thomason en cuanto a opción ofensiva es de la tercera, cuarta, quinta opción del equipo. Entonces, Sí. tampoco se espera muchísimo de él. Pero claro, si hay que poner a uno, ponemos a Thomason, porque Holmesley ha tenido días muy buenos, Alocen está rindiendo muy muy bien, los Albisi, Brusino y compañía están prácticamente como siempre, así que nos quedamos con Joe, ¿no? Sí. Que Joe creemos que puede dar mucho más de sí, el bueno de Joe. No hemos vuelto a ver al Joe Thomason de Manresa tan molón, salvo esos 2-3 partidos que tuvo Con espectaculares con Granada para Granada. salvarlos. Ni en Maccabi ni nada por el estilo. A ver, yo creo que a Thomason le está pasando una cosa entre comillas, y es que yo creo que Gran Canaria ficha a Thomason pensando en que es un jugador con muchos puntos para jugar de 2, vamos a ver cómo sale Holmesley y demás, pero Sí. que tiene a Brusino en el 3, que generalmente es un jugador que también defensivamente por envergadura le da mucho al equipo y que es muy difícil de quitar. Sí. Y está teniendo una... Yo creo que Gran Canaria ficha también a Thomason pensando, pues eso, para jugar de 2, mucha anotación, cubrirse las espaldas con Holmesley, conoce la CB, pero también es un jugador que en Manresa en muchos minutos jugó de base. Vamos a ver cómo le salía al Alocen físicamente y tal. Es que se ha encontrado Thomason con un Albici que sigue igual y con un Alocen que está perfectamente físicamente, que podía haber dudas, y que está dando pasos agigantados para volver a ser el Alocen que fue en Zaragoza y por el que fichó que fichó por el Real Madrid. Entonces, se le han reducido, digamos, esos minutos que a lo mejor podía jugar en el puesto de 1 en algunos tramos. Holmesley está también creciendo mucho y evolucionando. Sí. En el puesto de 3 hay un señor, pues digo, eso, lo que digo, se llama Brusino y tal. Luego ya juego interior, y te cuento, ahí Thomason ya no entra en entra en tal, pero tampoco pasan a Brusino al 4, está Surna, está Toby, está... Quiero decir, hay recursos suficientes. Entonces dices, Thomason tiene unos minutos también, entre comillas, reducidos para lo que a lo mejor un jugador como él de sus características necesita, que son más minutos, coger sensaciones, ritmo, balón y a partir de ahí generar tiros. Es que es complicado el contexto de Thomason, no lo hemos hablado nunca, pero se le ha complicado un poco el contexto. Claro. Entonces, ¿Joe Thomason puede dar más de sí? Sí, evidentemente sí, pero tampoco está teniendo ese rol. Entonces es decepción a medias, Joe, para que nos entendamos. Hay ocasiones, claro, es decepción a medias, pero hay ocasiones en las que dices, vaya 2 escoltas tiene tal equipo. Claro, pero tiene 2 muy buenos bases y 2 muy buenos treses también. Entonces dices, a lo mejor te compensa. No digo el caso de Granca, digo que a veces hay jugadores que por mucho que tengan más talento que otros, o menos talento, digo, que hay jugadores con menos talento que se adaptan más a un rol de 10 minutos por partido de escolta o de 2 suplente. En cambio, tener a un jugador así, no digo que eso, o sea, está teniendo minutos, pero que necesita mucho tiro, mucho protagonismo y es difícil a veces compaginarlos unos jugadores con otros. Pero bueno, la temporada es muy larga, y Sí, va a empezar ahora la Copa, ahora ya no va a haber ventanas hasta febrero, o sea, viene un tramo muy importante y Thomason va a ser clave. Sí, queda mucho para Joe. Vamos con los 2 últimos equipos, Pablo, vamos con Lleida. Sí. Que nos ha salido pues Cory Walden, ¿no? Jugador con ya mucha trayectoria, varios equipos Euroliga, y venía a Lleida para liderar, ¿no?, al equipo. Y a nivel ofensivo, que creemos que es de sus mayores virtudes, está dejando mucho que desear, tanto a nivel numérico como también de impacto, como hemos ido comentando en este vídeo. Cory Walden, pues es que al final tiene que ser un líder, ¿no?, en Lleida, y yo creo que están liderando mucho más otros, más allá de lo de D-Bost, que creo que es el principal drama de esta temporada de Lleida. El resto están respondiendo bastante mejor que Cory Walden. Sí, D-Bost no entra porque ya no está en el equipo y hemos decidido... Cory Walden, bueno, pues yo creo que por actitud y demás, evidentemente, si sigue en Lleida es porque, bueno, él tiene... O sea, creo que D-Bost fue una cuestión también de conducta y de actitud y tal, que no lo querían tener allí y él no quería estar, pero Cory Walden vamos a tener fe en que mejore, pero está claro que es un jugador con un caché, una experiencia, una trayectoria a sus espaldas, sobre todo a nivel anotador, en una competición también como la Euroliga y tal, que nos tiene que invitar a pensar que puede dar muchísimo más. Las cifras son muy flojas, 1 punto, 6 puntos, 5 puntos, 4 puntos, pero solamente ha superado los 10 puntos, dobles dígitos de anotación el primer día en Zaragoza, que fueron 12 puntos, que hubo prórroga y que encima tuvo unos porcentajes reguleros. Tiene que dar mucho más Cory Walden para Lleida. Sí, y aún así Lleida bien. O sea, sí, aún así Lleida bien. D-Bost mal, fuera. Cory Walden solo ha metido más de 10 puntos el primer día. Y aún así, Lleida 3-4, si no me equivoco, ¿no? Sí, una cosa así. 3-5 ya. O 3-5, perdón, claro, 3-5, pero bueno, ha jugado ya en el Wizzing, o sea, y en el Carpena. O sea, ha jugado en el Wizzing y en el Carpena. Y ha recibido al Barça. Ya ves.
Y ha jugado en el Felipe, que no ha ganado nadie aún. El calendario ha sido curioso. Ha sido curioso para Y en Lleida. casa están jugando bien, así que... Sí. Ahí bien, Lleida. Vamos a ver cómo sigue la temporada de Cory Walden. Y por cerrar, Juventud, de los principales nombres que nos han salido a la hora de hacer esta lista es Kei van der Barst, amigos míos. El chavalín neerlandés que ficharon de Zander Palencia, que la temporada pasada pues fue bastante buena. Era de los mejores bases jóvenes de la competición. Además, un tío que hacía de todo. Además, así con un buen tamaño, con buena envergadura. Que este año está contando con protagonismo prácticamente nulo. Muchísimos días sin jugar, otros desconvocados, otros tal. Y claro, pues yo creo que un chaval de ese talento pues espera bastante más, ¿no? No sé si es que a Dani Miret no le cuadran No. sus esquemas y tal. Pero claro, de Van der Bast, pues de un tío así, después de hacer una gran temporada y con lo bien que pinta un chaval así, pues es que tendría que dar más Sí. que sí, ¿no? A ver, es que la situación de Juventud ha mejorado en las últimas semanas, pero hubo un tramo demasiado temprano en la temporada para estar en esa situación de crisis, Sí. en la que Juventud tuvo muchos problemas, con la derrota que hay en Zaragoza y tal, inició todo sobre todo. Sí. Y es complicado dar una oportunidad a chaval joven y demás en esa situación. Quiero decir, tienes a Dodson, tienes a Vives, puedes usar a Hanga de base, puedes usar a Rivas de base. Quiero decir, más opciones con más experiencia y también a las que cargarles el peso en la mochila y la responsabilidad de la mala situación en aquel momento del club y del equipo antes que Van der Barst. Entonces, creo que se le ha juntado eso. Yo sigo pensando que va a ser un jugador al que le van a dar oportunidades, que creo que va a tener sus minutos. Si no, a lo mejor sale cedido, no me sorprendería en absoluto No, que saliese cedido a algún yo equipo de tampoco. ACB que pueda tener problemas en el puesto de uno. Y yo tengo esperanzas puestas en él porque es un jugador que a mí me gustó mucho el año pasado. Pero, Sí. lo dicho, Juventud ha tenido muchos problemas y para mí otro jugador que lo he tenido muy en mente es Hanga. No tanto por las cifras, que no creo que sea un jugador ya en una etapa de su carrera muy anotadora, pero es un jugador que el año pasado en Estrella Roja tuvo un impacto bastante grande y positivo en Euroliga. O sea, no fue no fue un piernas. Quiero decir, Hanga No. jugaba en Estrella Roja. Sí, sí. Y ha bajado a la Eurocup, a Juventud, yo creo que una cuestión familiar. Por volver supongo que vivirá en Barcelona. Quiero decir, pero está tirando poco del carro, sus cifras no son muy buenas y sobre todo errores un poquitín, para mí, groseros. Como por ejemplo el día de Zaragoza, no comerse ese balón y dárselo a Kaiser Gates, que luego se come el tapón, puede haber falta y tal, pero para mí un jugador de la experiencia de Han aquel día se tiene que comer él mismo el balón y tirar en los libres. Sí. Me refiero, errores que yo no esperaba de Hanga, pero Van der Waals me parece adecuado, sí señor. Sí, señor. Pues nada, que la gente deje su opinión de los 9 equipos Sí. que hemos comentado. Al final, 8 jugadores de 9 equipos, porque Manresa Sí. se ha quedado ahí vacío. Y la semana que viene nos vemos con la segunda parte, hablando del resto de equipos. Poco más, don Pablo. Mañana estaremos aquí hablando de la jornadita Euroliga. Que ojo, que hay clásico, pero es que el Baskonia creo que se va a Kaunas. Bueno, es que hay que hablar de lo que haga Baskonia en Kaunas, del clásico, y yo mañana hablaría también de actualidad, hablaría de lo de Bell Haynes, hablaría de Langarita Breogán, hablaría de que hemos pedido el Eurobásquet de 2029. Así es. Que hay cosas, Yo hay mañana haría cosas. una actualidad. Un Mañana popurrí. yo haría actualidad, un popurrí. Sí, Sí, me señor. parece bien. Bueno, amigos, cuidaros, un abrazo. Chao, chao, chao.